papel importante en nuestra vida cotidiana. Lo encontramos en todas partes, desde combustibles para aviones, cohetes, estufas domésticas, hasta en maquillaje, aspirinas, computadores y válvulas cardíacas. No es necesario ir hasta un pozo petrolero para tener contacto con una parte de este. Lo podemos encontrar en nuestra casa, lugar de trabajo, salón de clase e incluso lo podemos llevar en nuestro cuerpo. Dependemos de este incluso para caminar, pues sus derivados crean nuestros caminos de asfalto, zapatos, cepillos de dientes e incluso lentes de contacto. Es utilizado para equipos industriales, además de gas propano, productos petroquímicos para la producción de aceites lubricantes, plásticos, detergentes, adhesivos, bolsas de basura, entre otros. Algunos fármacos tienen como base estos recursos, entre estos pastillas para combatir el cáncer. El petróleo es una sustancia aceitosa generalmente de color oscuro, a la que su compuesto de hidrógeno y carburo se le denomina hidrocarburo. Del petróleo se dice que es el energético más importante en la historia de la humanidad. Es un recurso natural no renovable que aporta el mayor porcentaje de energía que se consume en el mundo. Aunque se conoce su existencia y su utilidad desde épocas milenarias, la historia del petróleo como elemento vital y factor estratégico de desarrollo es relativamente reciente, de menos de siglo y medio. Es a partir de esta época que se puede decir que comienza el desarrollo del petróleo y el verdadero aprovechamiento de este recurso natural, que indudablemente ha contribuido a la formación del mundo actual. El petróleo se origina a partir de la descomposición de plantas y animales. Para que exista el petróleo hoy en día han tenido que pasar muchos millones de años, donde las bacterias aeróbicas y anaeróbicas han hecho este trabajo y se pueda disfrutar. El petróleo, desde el punto de vista químico, es un hidrocarburo que se halla en el subsuelo. Este hidrocarburo es un recurso no renovable, es decir, que existen yacimientos de petróleo y que en el momento en que se explote ese yacimiento, hasta ahí llega su explotación, por eso se denomina un recurso natural no renovable. El petróleo fue un descubrimiento que se desarrolló en Colombia en los 1900. Ha generado riqueza material y ha generado un desarrollo político importante en el país, porque afortunado o desafortunadamente el mundo se mueve con el petróleo y los países que no tienen petróleo dependen económicamente de otros países. El hecho de que Colombia produzca su propio petróleo y tenga un excedente para exportación le genera riqueza al país. A nivel de desarrollo industrial es un elemento necesario y es un recurso no renovable que depende del funcionamiento de las economías del mundo. Por lo tanto, es inevitable que se tenga que hacer una explotación para obtenerlo. Esto tiene sus conflictos sociales. El hombre destruye y mata solo por obtener el poder que produce la riqueza del petróleo. El aspecto económico y el aspecto político del desarrollo del petróleo en Colombia están muy de la mano. El petróleo da fortaleza desde lo económico y es el motor que mueve las industrias del país. Las industrias del país, el transporte, los derivados del petróleo, digamos, la mayoría de los utensilios que nosotros tenemos a nuestro alrededor, este esfero, la camisa, la ropa que ustedes tienen, los zapatos que ustedes tienen algo de derivados del petróleo. Estos derivados del petróleo son de uso común, de uso diario, y han mejorado tanto económica como política como socialmente al país. Muchos países petroleros se les están acabando sus reservas y esto influye mucho al alto consumo de los países desarrollados y a su dependencia al recurso. Por esta escasez se están desarrollando guerras en el mundo. En los Países Bajos necesitan de ese recurso, pero su presupuesto no les da para comprarlo. Es muy difícil que haya paz en el mundo, ya que el hombre está acostumbrado a apoderarse de todo. Y ahora con la tecnología se han creado armas letales que son capaces de hasta extinguirnos.
Por otro lado, esto trae consigo la unificación del mundo en muchos aspectos y genera la división de países desarrollados y aquellos que están en vía de desarrollo. El petróleo ha sido fundamental para el dominio y la hegemonía de los países. El petróleo ha sido vinculado a varias guerras bélicas desde la Segunda Guerra Mundial hasta las más recientes en Irak en 1991 y 2004. Las naciones productoras de petróleo se han enfrentado a las naciones imperialistas por el control de las fuentes energéticas y la renta de petróleo, a través de la nacionalización de sus recursos. El petróleo en el mercado se le conoce como el oro negro. Es uno de los recursos que podríamos llamar que está ocasionando guerras en muchos países debido a que varios países ricos en petróleo, como es el Golfo Pérsico, como lo es Venezuela y muchos países de Asia, están con grandes yacimientos de petróleo. Entonces, las grandes potencias buscan quedarse con este petróleo y por eso es que se suscitan muchas guerras y la intervención de ciertos países en dichas guerras. El petróleo es como cualquier otro elemento precioso. Es un elemento que, al igual que el oro, que las esmeraldas, que los diamantes, genera ambición, ¿cierto? Entonces, la explotación desmedida del petróleo ha generado contaminación ambiental con la producción de CO2 y NOx, SOx, que son gases de efecto invernadero. En el siglo XXI, la invasión a Irak por los Estados Unidos dejó en claro la importancia del petróleo para la hegemonía mundial. Muchas son las guerras que han sido declaradas y aún siguen siendo desatadas por el control corporativo del petróleo. Detrás de estas guerras están los presidentes y dictadores y también las multinacionales petroleras. Hay algunas excepciones en el caso de los desarrollos políticos por el intento de algunos países de controlar el negocio del petróleo. Pero si lo hablamos, eso sería a nivel mundial. Pero si lo hablamos en Colombia, Colombia es un país que se autosostiene de sus reservas de petróleo, pero no podríamos decir que es un país petrolero, digamos, comparado con Venezuela o con alguno de los países del Medio Oriente. Entonces, Colombia no hace parte de ese ajedrez político internacional, pero nacionalmente le ha servido para su desarrollo, porque no tiene que comprar ese petróleo afuera, desarrolla sus derivados y adicionalmente le queda un remanente para venta. Esa venta genera riqueza e ingresos para el país. La posesión de hidrocarburos tiene un carácter estratégico en la geopolítica mundial actual. El petróleo se está agotando y el cambio tecnológico con energías alternativas se ve aún lejos. La tendencia es la de controlar la base de recursos gasíferos, carboníferos y petrolíferos por los grandes consumidores y las multinacionales. Todo el mundo necesita del petróleo, ya que este produce fuerza, calor y luz. Este es una fuente de energía bastante importante, ya que si pensáramos de que este se acabara repentinamente provocaría una catástrofe, ya que los aviones, los carros, los buses, algunos ferrocarriles, fuentes térmicas dejarían de funcionar y por lo tanto los países que dependen de este económicamente entrarían en bancarrota. Sin el petróleo no se hubiera podido desarrollar completamente el transporte. Estaríamos aún en la época de las máquinas a vapor, estaríamos moviéndonos en trenes a vapor o en barcos a vapor y demás, que también son o eran igual de contaminantes o más. Pero sí ha generado un conflicto mundial en el sentido de que existen unos países que dominan el petróleo, que dominan económicamente y otros que dependen económicamente de esos países.
El petróleo es un recurso natural no renovable, el cual produce la energía que se consume en todo el mundo. El petróleo y su gama casi infinita de productos derivados lo convierten en el mayor factor del desarrollo económico y social. La economía es dependiente en gran medida del petróleo, ya que si sube el precio del petróleo, se suben los demás. Hay una inflación en los precios de una manera inmediata en todos los sectores productivos. Es un generador de riqueza, ha sido un motor de desarrollo. Si nosotros miramos el mundo antes del petróleo y después del petróleo, son cosas totalmente diferentes. Los beneficios, pues sabemos por historia y aún en estos momentos que es un combustible que es muy utilizado muy ampliamente, pero desde el punto de vista ambiental está demostrado que el petróleo, por ser un combustible fósil, ocasiona muchísimo daño a la tierra y sobre todo a la capa de ozono. La contaminación ambiental por el petróleo se produce por su liberación accidental o intencionada, que afecta de una u otra manera al hombre y a su medio ambiente. Los impactos ambientales son muchos, no solamente a nivel del mar, sino a nivel de la atmósfera, y en sí afecta a todos los recursos naturales. Desde el punto de vista que en el momento en que llegue cualquier residuo, llámese crudo o cualquiera de sus derivados, pues se va a producir un impacto generando la muerte de muchos individuos en etapa reproductiva o por ende en su desarrollo. El petróleo también ha generado contaminación. ¿Por qué? Porque los derivados del petróleo no se destruyen tan fácilmente. Entonces, se debe reutilizar esos derivados del petróleo para evitar la contaminación del medio ambiente. Bueno, los derivados del petróleo son muchos, como ya sabemos, el queroseno, el asfalto, el ACPM, el gas, la parafina. Cada uno de ellos, pues de una manera u otra, nosotros lo estamos utilizando en nuestra vida cotidiana. Sí, sabemos que los automotores, un gran porcentaje de ellos funcionan con gasolina, ACPM o diésel, pero está demostrado que sí está causando un impacto, y es por esto que ahora se está buscando el uso de otras energías alternativas, como es el caso del hidrógeno, como es el caso del gas, para evitar que se siga deteriorando el planeta a causa de este combustible. El transporte de hidrocarburos afecta en forma directa al suelo, el agua, la fauna y la flora. Los efectos que tiene el derrame de petróleo sobre el suelo son la producción de una alteración del sustrato original en que se implantan las especies vegetales, dejando suelos inutilizables durante años. El Tratado de Kioto, donde se habla de que hay unos impactos que está ocasionando el petróleo y que eso hay que erradicarlo o, en su defecto, buscar la manera de reducir ese consumo. Se sabe que cada vez que utilizamos petróleo, a la atmósfera van a llegar una cantidad de sustancias que van a deteriorar la capa de ozono. Es el caso del monóxido de carbono, el dióxido de carbono. Está también el caso de las aguas subterráneas, que se da por la navegación de buques de carga, produciendo un aumento en la salinidad. La legislación ambiental en Colombia obliga a las empresas, incluyendo las empresas petroleras, a no contaminar el medio ambiente. El cumplimiento de estas normas es estricto en el caso de las empresas petroleras. Ellos hacen pretratamientos de las aguas residuales, de las aguas de los yacimientos, y en la mayoría de los casos las aguas de los yacimientos las reinyectan al mismo subsuelo.
El petróleo y sus derivados también son manejados y controlados para evitar o disminuir la contaminación ambiental. Las empresas petroleras, entonces, en Colombia podríamos decir que sí están implementando algunos tipos de pruebas, medios para tratar de no contaminar. Si las zonas de explotación son costeras o mar adentro, un derrame de hidrocarburos causaría daños irreversibles en la fauna marina. Desde hace muchos años es utilizado, pero hoy en día ya se ha visto y se sigue observando de que ocasiona mucho daño al planeta. Han habido varios derrames en los mares. Esto ha ocasionado el deterioro de la fauna marina. Se sabe además que el descontaminar un sitio impregnado por petróleo no es nada fácil. ¿Por qué? Porque requiere de una infraestructura y una mano de obra que es costosa. El derrame de petróleo afecta en la flora, especialmente en lugares donde se encuentran matorrales y arbustos. De igual forma, afecta a la fauna, especialmente a las aves, por ser esta su hábitat, quienes mueren por causa de ingesta del agua o la vegetación contaminadas por los derrames de petróleo. Se tiene que optar por otro tipo de energías para que no se genere tanto impacto como lo está haciendo el petróleo. Por eso ahora el petróleo está siendo reemplazado, entre comillas, no en su totalidad, porque todavía siguen saliendo automotores que funcionan a base de petróleo, y es buscar otro tipo de energías, como es la energía eólica, que es la energía a base del viento, la energía solar. Ya tenemos inclusive en el mercado vehículos que funcionan con energía solar, tenemos en el mercado vehículos que funcionan con hidrógeno, que están funcionando con gas, y inclusive carros eléctricos. El derrame de petróleo sobre las aguas superficiales u otros desechos derivados de este recurso producen una disminución en el contenido del oxígeno, produciendo también sólidos y sustancias orgánicas e inorgánicas. No es el gobierno, no son las ONG, no son las multinacionales, somos cada uno de nosotros, desde nuestro colegio, desde nuestros hogares, en la calle, en la oficina, donde estemos, tenemos que buscar la manera de mitigar los impactos ambientales que están siendo generados por recursos no renovables, como es el caso del petróleo, y por el uso inescrupuloso de agroquímicos.